Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. Veréis, este mundo, esta sociedad, nos dice que nosotros podemos ser lo que nosotros queramos ser, que hay muchas maneras, muchas formas, muchos caminos para nosotros alcanzar la felicidad, encontrar la plenitud, para que nosotros seamos felices. Nos dice que nuestra identidad está en lo que nosotros sintamos y no en lo que nosotros somos. Esta sociedad nos marca unos caminos, unas formas de hacer las cosas que a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, podrían parecer buenas, podrían parecer caminos fáciles, podrían incluso parecernos divertirnos o incluso atractivos. Pero hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, y ciertamente no es solo todo lo que reluce, y esos caminos, y esa manera de vivir que nos marca la sociedad, que nos impone este mundo, su fin es camino de muerte. Pueden parecernos atractivos, pueden parecernos divertidos, a nuestro entendimiento podría parecer lógico andar esos caminos, podría ser aceptable para nuestra manera de ser, para nuestra manera de pensar, para nuestra manera de sentir. Pero ciertamente, esos caminos, su fin son caminos de muerte. Y como bien os decía, no solo todo lo que reluce, y esos caminos atractivos, y esos caminos fáciles, y esa manera de vivir que nos marca esta sociedad, que nos marca este mundo, que nos imponen las personas, la cultura. Sinceramente, en él no vamos a encontrar la plenitud, ni la felicidad, ni vamos a ser llenos, ni vamos a encontrar el sentido de nuestra vida, mucho menos encontraremos el gozo y la paz que tanto buscamos, que tanto necesitamos. No nos dejemos engañar por este mundo, no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. No nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias ciertamente engañan, y podrían parecer caminos divertidos, y podrían parecer caminos atractivos, fáciles, podría parecer el camino correcto, pero ciertamente no lo es, porque solamente hay un camino, porque solamente hay una verdad, porque solamente podremos encontrar la vida verdadera, y es en Cristo, pues Cristo es el camino, la verdad y es la vida. Los demás caminos son falsos caminos que nos llevan a la perdición. Las demás verdades son mentiras. Y ciertamente la vida que nosotros vivimos a espaldas de Dios no es vida, porque la vida la tenemos en Cristo. Solo en Él alcanzaremos la plenitud. Veréis, nosotros lo que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros caminos, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Más bien, nosotros lo que debemos hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en nosotros y el que hemos recibido por parte de Dios? Nosotros ciertamente no somos nuestros propios dueños. Veréis, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, viene a nosotros el Espíritu Santo. Nosotros nos convertimos en templo del Espíritu de Dios. Nosotros ciertamente no somos dueños de nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios, pues hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, yo ya no debo de marcarme mi agenda, yo ya no debo de buscar lo mío, mis sueños, mis metas, mis propósitos, mis proyectos quedan a un lado, pues ahora debo de someterme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Yo debo de alinearme con el propósito que Dios tiene para mi vida, y cuando yo me alineo con el propósito que Dios tiene para mi vida, cuando yo vivo una vida sometida a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, yo alcanzo la plenitud, yo encuentro la paz, por fin soy feliz. Pero esto es con Dios, porque a espaldas de Dios es necio vivir. Veréis, nosotros debemos dejar de buscar en el mundo lo que solamente Dios nos puede dar. Nosotros debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón, no podemos depender de nuestro propio entendimiento. Dios nos ha dejado escrita su voluntad. Veréis, nosotros no podemos perdernos en esos caminos que nos presenta el mundo, en esas maneras que el mundo nos presenta de vivir, de ser. Nosotros debemos de alinearnos con el propósito de Dios, nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Y si tú te preguntas cómo hago yo la voluntad de Dios, cómo me alineo yo con el propósito de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Veréis, Dios nos ha dejado marcado claramente cuál es el camino. Dios nos ha dejado escrita la dirección en su santa palabra, en los 66 libros de vida. Ahí Dios nos ha dejado marcado su camino. Como dice el salmista, lámpara a mis pies es tu palabra, luz que alumbra mi camino.
La luz que alumbra nuestro camino es la palabra de Dios. Nosotros debemos de filtrar todo lo que viene de este mundo, todo lo que nos dice este mundo, esta sociedad, con la palabra de Dios. Y cuando yo no lo veo claro el camino que estoy tomando, cuando yo no veo clara la decisión que voy a tomar, yo voy a la palabra de Dios y digo, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo la palabra de Dios es la que me va a indicar por dónde yo debo ir, la que me va a indicar cómo debo de comportarme, cómo debo de ser. Es que Dios nos ha dejado marcado el camino, nos lo ha dejado escrito. Nosotros debemos de acudir a la palabra de Dios. Debemos de filtrar todo lo que viene con la palabra de Dios. Debemos dejar que sea la que ilumine nuestro camino, la palabra de Dios. Y todo lo que no venga de Dios, debemos desecharlo. Creyéndonos sabios en este mundo, nos hemos vuelto necios. Ciertamente dar la espalda a Dios es volverse necio. Envanecerse uno en su propio conocimiento es volverse necio. Pensar en nuestro corazón que no necesitamos a Dios, o peor aún que Dios no existe, es volvernos necios. No nos apoyemos en nuestra propia sabiduría. No demos la espalda a Dios. No creamos que en nuestras fuerzas, a nuestra manera, nosotros vamos a poder conseguirlo. Es imposible para nosotros, es imposible. Veréis, nosotros somos simples seres humanos, con nuestros defectos. Tenemos defectos, grandes defectos, y tropezamos, nos cansamos, nos equivocamos. Y es que nosotros ciertamente necesitamos de Dios, necesitamos de su amor, necesitamos de su dirección, de su guía. Pero esto es maravilloso. Dios sabe que le necesitamos. Dios sabe que sin Él nosotros no vamos a poder conseguirlo. Así que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando tú te arrepientes de tus pecados, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y Él es quien nos direcciona, quien nos capacita, quien nos fortalece. Es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a poder conseguirlo. Es con el Espíritu Santo de Dios que nosotros vamos a ser direccionados correctamente. Es consultando al Espíritu Santo, teniendo una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo y debemos de consultarle, debemos de preguntarle, debemos de ser direccionados y capacitados por Él. No podemos envanecernos en nuestra propia sabiduría. No podemos pensar que con nuestras fuerzas nosotros vamos a poder conseguirlo. Es de necios. Necesitamos a Dios, necesitamos de nuestro Creador. Porque Dios es nuestro Creador y nosotros somos la creación. Y nuestro Creador sabe lo que nosotros necesitamos. Y lo increíble y lo maravilloso de todo esto es que Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el Creador de lo que ves y de lo que no ves, de lo que entiendes y de lo que no entiendes, te ama, me ama. Y Él nos quiere ayudar, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere transformar. Él quiere que nosotros nos alineemos con su propósito. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirme. Así que no seamos necios, no demos la espalda de Dios. Confiemos en Dios, veréis, confiemos en Dios, no porque yo lo diga, sino por quién es Él. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Como dice el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y es que ciertamente, esta tierra, este mundo, está lleno de la bondad de Dios. Y lo vemos todos los días, en cada amanecer, en cada atardecer, cada día, que yo amanezco y puedo abrir mis ojos, puedo respirar, puedo estar junto a las personas que yo amo, puedo disfrutar de la creación, puedo yo disfrutar de esa comunión con el Señor. Yo veo la bondad de Dios en cada día, cada paso, cada minuto de mi vida. Veo la bondad de Dios. Escuchadme, si tú todavía respiras, estás disfrutando de la bondad de Dios, de su misericordia, de su amor, de su gracia. Es el amor de Dios, es su bondad, que cubre toda la tierra, que inunda todas nuestras vidas. Es por amor que nosotros seguimos vivos, y donde haya vida, y mientras haya vida, va a haber esperanza. Vemos su bondad en cada momento, cada día, cada segundo. Disfrutemos de su amor, de su bondad, de su gracia. Disfrutemos de la presencia de Dios. No demos más la espalda a Dios. Dejemos de vivir en oscuridad. Acerquémonos a la luz. Seamos bendecidos, seamos transformados. Dejémonos direccionar y guiar por el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos va a llevar siempre por el camino correcto, porque Dios no se equivoca, Dios no se cansa, Dios no falla, Dios es perfecto. Y cuando yo soy direccionado por Dios, yo voy por el camino correcto y ciertamente alcanzaré la victoria. Con el Señor siempre vamos a alcanzar nuestro mejor estado, sacaremos lo mejor de nosotros mismos, tanto física como espiritualmente. Es que Él nos da la fortaleza que tanto necesitamos.
Él nos fortalece. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos impresionar por nuestra propia sabiduría. En cambio, temamos al Señor y alejémonos del mal. Y nuestro cuerpo será fortalecido. Dios nos da la fortaleza. Él es nuestro sanador. Él es quien nos da la victoria. La victoria viene de mano del Señor. La victoria no la voy a alcanzar yo con mi vana manera de vivir. La victoria no la voy a alcanzar yo con mis fuerzas, ni con mi sabiduría, ni apoyándome en este mundo. No, la victoria la voy a encontrar yo con Dios, con mi Creador. Cuando yo entiendo y comprendo que yo he venido a este mundo, a esta vida, con un propósito, y es el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando yo entiendo y comprendo que debo de someterme a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, todo cambia. Y donde yo no podía, ahora voy a poder, y donde yo caía, ahora me voy a levantar. Y no por mis fuerzas, sino por mi sabiduría, sino por su Santo Espíritu, porque ciertamente no es con carne ni con sangre, sino con el Santo Espíritu de Dios, que nosotros vamos a poder conseguirlo. Dios es nuestra fortaleza, Dios nos da la victoria. Pero para esto, nosotros debemos de poner primeramente a Dios. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. No podemos someter solamente ciertas áreas de nuestra vida. Dios debe ser el primero en todo. Veréis, nosotros no podemos pensar que hay sitios en los que Dios está con nosotros y Dios tiene que opinar en nuestras vidas, y que hay otros momentos, otros lugares en los cuales soy yo el que tiene el control, son mis decisiones, y que Dios no interviene ni cuenta en esos lugares. Eso es un error, eso es de necios, eso es una mentira. Dios está en todas partes. Veréis, nosotros simples mortales, ¿dónde podremos ir que huir de Dios? Si Dios está en todas partes, nosotros ciertamente no podemos huir de Él. ¿A dónde iré yo?, dice el salmista, que tú no estés. Ciertamente vayamos donde vayamos, Dios está presente. No lo dudes ni por un momento, Dios está presente en todos los momentos de tu vida. Y Dios tiene que ser el primero, y nosotros debemos de someter todas las áreas, no solamente a la que nos interesa. Debemos de someter nuestra familia, debemos de someter nuestra economía, nuestro trabajo, debemos de someterlo todo. Pero nos cuesta mucho someternos a Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque lo queremos hacer a nuestra manera, porque queremos tener el control, porque nos marcamos una agenda, una manera de hacer las cosas, porque endurecemos nuestro corazón, porque no nos gusta que nos direccionen ni que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero ciertamente, si yo someto todas las áreas de mi vida a la voluntad de Dios, a su palabra, y yo hago las cosas a la manera de Dios, entonces yo voy a ser fortalecido, yo voy a madurar, yo voy a crecer, yo voy a prosperar. Yo voy a contar con el favor de Dios, pero no pretendas contar con el favor de Dios cuando solamente sometes ciertas áreas de tu vida. Cuando dices, yo someto mi familia, o yo someto mi vida, pero mi economía no la someto, porque es mi dinero, porque yo me lo he ganado con el sudor de mi frente, y es mía, y yo no debo de rendirle tributo al Señor, yo no debo de someter mis finanzas al Señor. Pero luego me quejo cuando no me llega para final de mes, pero luego yo me quejo cuando no tengo para proveer, cuando tengo problemas con mi economía. Todo le pertenece al Señor, y nosotros debemos de someter todas las áreas de nuestra vida al Señor, y no solo unas cuantas. No podemos pensar que podemos ser una persona en la iglesia y otra en la calle, uno en el trabajo y otro en casa. Dios está en tu trabajo, Dios está en tu casa, Dios está en la iglesia, Dios está en la intimidad de tu cuarto. Y nosotros debemos de entender que Dios es el primero, es el Señor de nuestras vidas, es nuestro Creador, y nosotros somos su creación. Y cuando yo someto todas las áreas de mi vida a Dios, es cuando yo veo la mano poderosa del Señor en todas las áreas de mi vida, es cuando yo soy prosperado, es cuando yo soy bendecido, es cuando yo soy respaldado. Es ahí, solo en ese momento. Mientras yo quiera tener una doble vida, una doble cara, una ante Dios y otra ante el mundo, una en la iglesia, otra en casa, una en el trabajo, otra en la calle, no podré ser bendecido, no podré ser respaldado, no seré prosperado por Dios. Sometamos todas las áreas de nuestra vida. Es importante saber y entender que Dios es el primero en todo tiempo, en todo lugar. Acerquémonos a Dios en esta hora, arrepentidos de nuestros pecados. Aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hagamos nuestra la vida eterna. Veréis, Dios, Jesucristo, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Veréis, como Salvador nuestro, debemos de entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades. Debemos de pedirle ayuda.
Pero no podemos olvidar que Jesucristo también es nuestro Señor. Y es que, en los tiempos que corren, queremos a Jesucristo como nuestro Salvador y entregarle nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras dificultades y pedirle ayuda. Pero no le queremos como nuestro Señor. Pero Jesucristo también es nuestro Señor y debe ser nuestro Señor. Y como Señor nuestro, debemos de someternos a su voluntad, debemos de someternos a su palabra. Debemos de hacer lo que Él nos pide y nos demanda que nosotros hagamos. Pero últimamente, en estos tiempos, queremos al Salvador, pero no queremos al Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados, volvámonos de nuestros caminos y aceptemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Seamos bendecidos por Él. Entendamos que no son nuestras fuerzas, que no es por obras, que es por gracia. Más bien gloriémonos en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. La gracia de Dios debe ser suficiente, debe de bastarnos. La gracia de Dios, por su poder, se perfecciona en nuestras debilidades. Veréis, al corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él nos ama. Él es quien conoce nuestra alma. Él te está llamando con cuerdas de amor, aquí y ahora. Él te dice, hijo mío, sométete a mi voluntad. Hijo mío, ven, entrégame tus cargas. Porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Jesucristo dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os daré descanso. Y es que en este mundo, haciendo las cosas a nuestra manera, a espaldas de Dios, nos cansamos, nos estresamos, nos enfermamos, nos preocupamos. Pero Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que le entreguemos nuestras cargas. Dios quiere que nos alineemos con su voluntad. Dios quiere que nos sometamos a Él. Y entonces yo seré feliz. Y entonces yo seré lleno. Yo alcanzaré la plenitud. Veréis, solamente en Cristo, solamente con Dios, podremos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que este mundo no conoce. Es que no podemos buscar en el mundo lo que solamente Dios nos puede dar. Y solamente Dios te puede dar la paz que tú has estado buscando por tanto tiempo. Ya sea que no conozcas a Dios, ya sea que le conozcas, pero tu relación se haya enfriado con Él. En esta hora te dice el Señor, vuelve, hijo mío, ven, te estoy esperando. Veréis, ciertamente, el Señor no te va a señalar, Él no te va a despreciar, Él no te va a rechazar. Él quiere restaurarte, quiere redimirte, quiere perdonarte, quiere levantarte, quiere hacerlo todo nuevo en tu vida. Y solamente Jesucristo puede hacer eso, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros podamos acercarnos. Y veréis, somos humanos, todos hemos fallado, todos pecamos. Pero si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Así que si nos hemos equivocado, si hemos fallado, si nos hemos enfriado, acércate en esta hora. Pues Dios te va a restaurar. Él es el único que te puede restaurar, el único que te puede bendecir. Jesucristo te va a dar una nueva oportunidad. Aceptemos de su gracia, no rechacemos la gracia, no tengamos en poco la gracia. Aceptemos ese regalo, el regalo de la salvación, que solamente lo podemos recibir por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que debemos de entender que no hemos venido a este mundo a cumplir nuestros sueños, a alcanzar nuestras metas, a hacer nuestra voluntad. Nosotros hemos venido a este mundo a vivir juntamente con nuestro Creador, a alinearnos con su propósito, a vivir una vida sometida bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y cuando yo entiendo esto, y cuando yo me alineo con su propósito, y cuando yo me someto a su voluntad, encuentro la paz, el miedo, la angustia, el dolor desaparecen, y por fin soy feliz. Tu felicidad está en Cristo. No la busques en el mundo, no seas necio. La tienes en Dios, la paz. Deja de buscarla en el mundo. No seamos necios, no endurezcamos nuestro corazón. La paz nos la da Dios. Solo en Él seremos bendecidos. Es de necios aferrarse al pecado. Es de necios aferrarse a nuestros deseos y pasiones. Es de necios seguir viviendo a espaldas de Dios. No despreciemos al Señor, no amemos más nuestro pecado, no amemos más nuestros deseos y pasiones que una vida con Dios, que nuestro Creador sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos, lo que nos va a hacer felices. Con Él es con quien nosotros vamos a podernos sentirnos realizados, porque veréis, solamente el que conoce tu alma, el que conoce tu corazón, puede restaurarlo, puede llenarlo, puede bendecirlo. Este mundo no te conoce. Veréis,
Tú te conoces, tú sabes lo que hay en tu corazón, tú sabes. Pero mejor que tú, es Dios quien conoce lo que hay en tu corazón. Mejor que tú, es Dios quien sabe lo que tú necesitas. Muchas veces nosotros pedimos porque nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestra carne, y pedimos sin saber. Y muchas veces pedimos cosas que cuando las recibimos nos hacen daño, nos dañan, nos destruyen. Por eso hay ciertas cosas que tú le estás pidiendo al Señor y no recibes. No las recibes porque Dios no te quiera, o porque Dios no te escucha, o porque Dios no exista. Es porque si las recibes, si Dios te la da, te va a destruir. Así que más bien pidamos a Dios en todo tiempo y démosle la gracia por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Pidamos conforme a su voluntad y nos será dado. Y el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, pero el Espíritu Santo de Dios, y Él está contigo, Él está conmigo, Él está con los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepienten de sus pecados. Ellos son llamados hijos de Dios. Y si tú en esta hora vienes a Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y aceptas a nuestro Señor, tú vas a ser perdonado, redimido y serás llamado hijo de Dios. El mayor honor que una persona puede recibir, ser llamado hijo de Dios. Es maravilloso. Confiemos en el Señor, en su amor, en su bondad, en su sabiduría. Es fundamental reconocer a Dios en todos nuestros caminos, sea donde sea que tú te encuentres, la circunstancia que tú estés pasando. Reconoce el amor, la bondad, la dirección del Señor, porque en medio de tu aflicción, en medio de tu desierto, en medio de tu proceso, en medio de tu tormenta, Dios está contigo. No pienses ni por un momento que Jesucristo murió en la cruz, que tú has sido redimido, que tú has sido restaurado, que tú has sido bendecido, que tú has pasado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, para que Dios en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, en medio de tu proceso te abandone. No, eso lo hace este mundo, esto lo hace esta sociedad. Esto lo hacemos los humanos, porque los humanos nos equivocamos, nos cansamos y fallamos, pero Dios ni se equivoca, ni se falla, ni mucho menos se cansa. Dios no se ha cansado contigo. Dios no se ha equivocado cuando te eligió, cuando te redimió, cuando te restauró, cuando te levantó, y mucho menos se ha cansado contigo. Si 7 veces caes, 8 Dios te va a levantar. No lo dudes ni por un momento. Dios es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo, es su sacrificio, el que lo cambia todo en nuestras vidas. Veréis, sometámonos a la voluntad de Dios. Sometámonos a la voluntad de Dios, seamos direccionados por la palabra de Dios, leamos la Biblia, la palabra de Dios y esos 66 libros de poder, que nos van a confrontar, sí, que nos van a redarguir también, que nos van a confrontar, claro que sí, pero nos darán edificación, pero nos traerá bendición, pero nos dará alivio, restauración, nos va a limpiar la palabra de Dios. Nos transforma, nos limpia, nos cambia, nos da la madurez y la dirección que tanto necesitamos. Veréis, Dios, como os decía, ni se equivoca, ni se falla, ni se cansa. Dios siempre tiene la razón, así que cuando yo hago la voluntad de Dios, yo tendré la razón, porque Dios tiene la razón y voy a ser direccionado por el camino correcto. Por eso debemos de someternos a Dios, porque nosotros no sabemos lo que queremos, ni lo que nos conviene, ni lo que necesitamos, pero Dios sí, el que ama nuestra alma, el que conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y por qué camino llevarnos. Así que acerquémonos a Dios en esta hora, entendiendo y comprendiendo que solo con Él vamos a ser bendecidos, restaurados. Es la mano de Dios la que nos puede prosperar. Es la mano de Dios la que nos puede sanar. Es la mano de Dios la que debe de direccionarnos en todo tiempo. Y Dios no quiere que estemos por más tiempo dando vueltas por el desierto. Él quiere que entremos en la tierra prometida y el único camino para alcanzar esto es Jesucristo. Veréis, por mucho tiempo hemos estado dando vueltas en el desierto, porque no hemos querido someternos a la voluntad de Dios, porque no nos hemos alineado con su propósito, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios no quiere que sigas dando vueltas, y vueltas, y vueltas en el mismo desierto. Él quiere que aquí y ahora le reconozcas en tus caminos, que aquí y ahora te arrepientas de tus pecados, que aquí y ahora busques su dirección, pidas perdón, te arrepientas y seas direccionado. Verás, tú tienes que dejar de tomar las decisiones por tu cuenta. Tú tienes que dejar de marcarte tu agenda. Tú debes dejar de buscar cumplir tus sueños, tus metas. Lo que debes de preguntarle al Espíritu Santo de Dios es ¿qué dirección tomo, Espíritu Santo de Dios? Espíritu Santo de Dios, ¿hablo o me callo? ¿Sigo hacia adelante, voy hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda? Espíritu Santo de Dios, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Espíritu Santo de Dios, guíame.
Él está para guiarnos, para direccionarnos. Tú debes de tener una relación con el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. No os olvidéis, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Somos templos de Dios. Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Ciertamente sí vamos a poder. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Nada ni nadie de lo que pueda venir es más fuerte que nuestro Señor. Así que no temamos. No temamos al desierto, no temamos las pruebas, no tememos las tormentas, no temamos al enemigo, ni las circunstancias, ni nuestros problemas. Ciertamente pasaremos por el horno de la aflicción, pero ahí va a estar Dios con nosotros, en todo tiempo, en todo momento. Si nos hemos equivocado, acerquémonos a su presencia. Él enderezará nuestra vida, Él nos ayudará a tomar la decisión correcta. Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No lo dudes ni por un momento, que Dios te acompaña, que Dios te guía, que Dios nos ama, que Dios nos va a bendecir. Tener por seguro esto, hermanos, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Él te ama, Él me ama. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él te socorre, Él me socorre, Él es nuestro ayudador, Él nos bendice, Él nos direcciona, Él nos capacita y nos fortalece. Dejemos ya de mirar el mundo, dejemos ya de seguir las corrientes de este mundo, dejemos ya de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aunque a nuestros ojos nos puedan parecer esos caminos buenos, aunque pareciera que tiene sentido lo que este mundo nos dice, no nos dejemos engañar. Solo hay un camino, solo hay una verdad y una vida, y ese es Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.